Emma es la más reciente adaptación del clásico de Jane Austen, esta vez dirigida por Autumn the Wild y protagonizada por Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn y Bill Nighy. Ahora bien, lo que muchos no saben es que esta película famosa de los 90s, Clueless, también es una suerte de adaptación de la novela Emma de Jane Austen, solamente que transportada a una escuela secundaria noventera de los Estados Unidos, lo cual, considerando el tema de la historia y también la caracterización de la protagonista, medio que tenía sentido. Entonces, ver una adaptación un poquito más fiel al texto supongo podría resultar un poquito distinto, un poquito raro para quienes están acostumbrados de repente a adaptaciones más libres, pero creo que en el caso de esta adaptación en particular, dirigida por Autumn the Wild, creo que sí se justifica el hecho de que tengamos una historia que está seguida a cabo en los 1800, pues no, porque obviamente es distinta a Clueless, por ejemplo, pero también es suficientemente diferente a la versión que sacaron con Gwyneth Paltrow en los 90s como para que uno diga, ya, de repente sí vale la pena que hayan hecho otra vez esa historia en la pantalla grande. No me animaría a decir que es la versión definitiva de Emma, pero creo que trae consigo suficientes novedades como para que digas, ya, sí vale la pena ver esa nueva adaptación. El trabajo de Anya Taylor-Joy es sublime, como siempre, es una gran actriz. El trabajo también de Autumn the Wild como directora me gustó un montón, y en general se siente como una versión un poquito más ligera, un poquito más cómica por momentos, pero en general bastante emotiva. La película se lleva a cabo en los años 1800 y lógicamente Anya Taylor-Joy interpreta a Emma, que es esta chica millonaria, guapa, inteligente, que no piensa casarse, ni siquiera está interesada en buscar un prospecto de novio, lo cual evidentemente le pone muy feliz a su padre, interpretado por Bill Nighy, porque desde que se murió su esposa, la mamá de Emma, siempre se sintió solo, y especialmente también desde que su hermana mayor se casó y se mudó de casa. De hecho, Emma se dedica la mayor parte del tiempo a emparejar a otras personas, a tratar de conseguir el amor de su vida, sus amigos y cosas así, lo cual evidentemente cambia, como se debe imaginar, cuando se hace amiga de Hannah Smith, interpretada por Mia Goth, que esta chica de repente un poquito venía menos, con menos recursos, quien definitivamente quiere casarse con alguien y encontrar el amor de su vida. Entonces Emma, como siempre, trata de ayudarla, pero en el proceso se irá dando cuenta de que de repente tiene sentimientos anteriormente jamás descubiertos por su amigo el señor Knightley, interpretado por Johnny Flynn. ¿Se animará Emma a casarse? ¿Se animará a decirle al señor Knightley lo que siente? ¿Qué pasará con su nueva mejor amiga? Eso es básicamente lo que verán en la película, pues, ¿no? Lo que más me llamó la atención de esta nueva adaptación de Emma es el tono que maneja la directora Autumn the Wild, porque al comenzar la película siento que trata de ser un poquito más caricaturesca, casi como si fuera una farsa. Hay un montón de planos en donde los personajes se sientan súbitamente, donde se mueven súper rápido. La interacción entre ellos también puede ser un poquito caricaturesca, lo cual dije, esto es interesante, pero curiosamente esto de repente no funciona también al principio, especialmente porque la manera en que Anya Taylor-Joy interpreta a Emma es un poquito más distante, un poquito más fría de lo que uno se imaginaría, especialmente en comparación a la interpretación del mismo personaje en otras adaptaciones, especialmente en cómo se supone que Emma fue caracterizada también en la obra de Jane Austen, donde era una chica un poquito más, a falta de mejores palabras, hueca o de repente superficial, más interesada en los asuntos de los demás que en su propia vida amorosa. Pero mientras la película va avanzando, lo interesante es que se va volviendo menos fría y va adquiriendo un poquito de ternura, un poquito de emotividad, lo que definitivamente ayuda a que la historia funcione mejor y que uno se relacione mejor con los personajes, porque inclusive, y a pesar de que Emma es presentada de esta manera más fría al principio, me gustó mucho el trabajo de Anya Taylor-Joy, porque básicamente la desarrolla como esta chica que no es malintencionada, que de repente es un poquito engreída, que de repente se demora un poquito en darse cuenta de las cosas, pero con la cual resulta fácil empatizar porque está tratando de hacer lo mejor que puede, a pesar de que no siempre le funciona, y de hecho resulta bastante interesante y bastante entretenido ver cómo por primera vez en su vida de repente, o a pesar de que no está acostumbrada, va cometiendo más y más errores, especialmente en relación a la manera en cómo interactúa con su nueva mejor amiga, interpretada por Mia Goth. Eso, y también siempre resulta divertido ver a enredos amorosos entre personajes que de repente no están muy seguros de sus sentimientos, pues, ¿no? Y sí me pareció que estaba un poquito desperdiciado en la película, más bien era Bill Nighy, quien parece que casi la hizo dormido, especialmente en las escenas donde evidentemente lo hemos dormido, pero no protagoniza escenas particularmente importantes, diría yo. De repente tiene un poquito más de relevancia al principio, pero mientras la película va avanzando como que lo vemos un poco menos y se hace un poquito extrañar. Mia Goth más bien sí me gustó bastante. Su Harriet Smith es un personaje súper despistado, que de repente considera que no tiene mucha suerte en la vida, pero que ahora que se ha vuelto la mejor amiga de Emma, considera que de repente las cosas están mejorando un poquito, ¿no? Y esta interacción entre una chica un poco más superficial, más privilegiada, y una chica que de repente está tratando de subir un poquito en la vida y que es bastante más inocente, creo que también le entrega un montón de corazón a la película. Y como el señor Knightley, Johnny Flynn está
bastante bien, es suficientemente apuesto, es suficientemente encantador, y también me gustó mucho cómo van desarrollando la relación entre él y Emma a lo largo de la película, como también las cosas cambian un poquito cuando llega Harriet y empieza a interactuar con ambos. Y creo que a pesar de que de repente no es un caballero arquetípico como el que veríamos en las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, igual funciona bien para efectos de esta historia. Ahora bien, a pesar de que tiene algunos problemas manejando el tono de la película, especialmente en lo que se refiere a los contrastes entre los momentos más caricaturescos o exagerados y los momentos más emotivos y serios, creo que en general sí me gustó bastante la dirección de Autumn the Wild. Favorece un montón los lentes largos para tener como que los fondos desenfocados, hacer bastante énfasis en los rostros de sus personajes. Me gustó mucho la manera en que utilizan los colores pasteles para enfatizar el diseño de producción sublime. El diseño de los vestuarios, por ejemplo, también me gustó un montón. Y en general se siente como una versión bastante pastel y bastante, no necesariamente fantástica, pero un poquito idealizada de esta época en particular y de esta historia o esta interpretación de la historia, lo cual creo que sí va o es coherente en términos generales con el estilo que The Wild le ha dado a la película, pues, ¿no? La banda sonora, por otro lado, sí me pareció un poquito extraña. Creo que por momentos es un poquito exagerada y se siente más como algo que uno encontraría en una comedia de enredos contemporánea americana. Y de hecho por momentos sentí que la música estaba tratando de dictarme cómo debería sentirme o cómo iría a reaccionar, en vez de que las actuaciones, que son todas muy buenas, lo hagan por sí solas. Entonces creo que es una de esas películas que se verían favorecidas por una banda sonora un poquito menos exagerada y más sutil, precisamente para que los momentos más emotivos e interacciones humanas funcionen mejor. Y sí, creo que no hay mucho más que pueda decir sobre Emma. Es una adaptación bastante fiel al texto original, como decía al principio, pero que trae suficientes novedades en términos de tono, actuaciones, algunas interpretaciones de los personajes y algunas caracterizaciones, como para que no se sienta como una simple repetición de lo que hemos visto antes en otras versiones de esta misma historia. Taylor-Joy está muy bien como siempre, Bill Nighy está un poquito desperdiciado, pero el resto del reparto secundario creo que está muy bien. Pero creo que al final The Wild sí logra en términos generales mezclar los momentos más humanos con los momentos más caricaturescos o chistosos, supongo, como para que la película no se sienta demasiado densa, pero tampoco se sienta demasiado superficial y al final termina entreteniendo, pues, ¿no? Yo a esta nueva versión de Emma, o Emma punto final, que es como en realidad se llama supuestamente, le doy 3 estrellas y media sobre 5. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau.